y hoy vamos a hablar sobre profetas y seers. En el tiempo viejo del Viejo Testamento habían profetas y seers, lo que le dicen en español videntes cristianos, en el cual Dios hablaba y se manifestaba para dar lo que ha de venir, como en estos momentos Él hace por medio de los profetas y por medio de los seers. Una persona que opera como vidente, o sea, seers, puede ver el reino espiritual. Jesús vive en la persona cristiana y puede ver el reino espiritual. Dios se comunica con las personas que son videntes, seers, por medio de la visión. Él también le da sueño a esas personas. Y una de esas personas, por ejemplo, que podemos ver en la Biblia era Samuel. Él tenía visión y hablaba por medio, y Dios le hablaba a él por medio de las visiones. Así era como Dios se comunicaba con él. Dios le hablaba a los seers, en otras palabras, videntes y profetas o visionarios de diferentes maneras. Ellos llevan estos mensajes a Dios que les habla para la edificación de la iglesia. En otras palabras, la declaración de la visión es para dar dirección, para dar ánimo, para edificar, para poder ayudar a otras personas. Un ejemplo de ello es David. Samuel fue un seer, Natán fue un profeta y Gad fue un seer, en otras palabras, vidente. Y podemos ver en este versículo, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 al 30. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, lo que le sucedió a él y a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y el vidente Gad. El profeta bíblico es, como hemos dicho, un hombre constante que recibe. En otras palabras, este hombre recibe una palabra de Dios para poderla transmitir a otras personas. La transmite a su pueblo y a los dirigentes respecto a una cuestión que siempre tiene que ver con la justicia social y con la fidelidad de Dios. Ambas cosas son inseparables. En otras palabras, el reino espiritual del profeta vidente está hecho de dos esferas. Una de ellas son la Ra y Shosé en hebreo, que significa aquellos que pueden ver el reino espiritual. El profeta de Ra es aquel que el día de hoy es un profeta vidente, es el que Dios le habla y también la persona puede ver la visión. Se describe como la impartición y la revelación que esa persona recibe por medio de Dios. Y aquí hay otro versículo, Primera de Samuel 9:9. Antiguamente, como cuando alguien de Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora le llaman profeta. Ra en hebreo significa puede ver, inspeccionar, observar, percibir, considerar. Al vidente profético se le da la visión por medio de Dios. El profeta vidente tiene la capacidad de poder ver cosas ordinarias, va más allá, va más profundo en lo que Dios le da, en lo que Él puede ver. Ellos pueden ver el reino espiritual. Dios le entrega a ellos los ojos para que puedan ver, y ellos aprenden aquello, lo que tiene que ver visualmente. Dios entrenó los ojos del profeta Jeremías para poder ver las visiones y también interpretar esas visiones, que también por medio de esas visiones recibimos revelación de Dios, que viene de su trono en el cielo. En otras palabras, aquí vamos a ver Jeremías capítulo 1, versículos 11 al 12. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y esto es impactante porque le preguntó a Jeremías: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Versículo 12. ¿Has visto bien?, dijo el Señor, porque estoy alerta para que se cumpla mi palabra. En otras palabras, Dios le estaba dando una visión a Jeremías y entonces él respondió a Dios.
Ra profetas son aquellos capacitados para poder ver más allá de lo sobrenatural y lo espiritual que otros ojos pueden ver, dándoles acceso al reino espiritual. En otras palabras, que Dios nos da acceso a lo más profundo en Él. Nos da revelación también de las cosas que han de venir. Hay secretos del reino espiritual para el cristiano y tienen la habilidad de ver y percibir, donde se describe la habilidad de un seer o vidente para revelar los secretos espirituales de Dios, los secretos que se usan para poder edificar a la iglesia. En otras palabras, ellos ven la visión donde hace al profeta único, a él o a ella, en su unción de poder ver lo que otros no pueden ver, porque Dios le da unos dones a unos profetas, a unos visionarios, a otros y así. Y esto lo puedes ver en 1 Corintios capítulo 12, que tiene que ver con los dones espirituales. En otras palabras, declaran los secretos de Dios y Dios les revela su secreto a los profetas, que son mayordomos de los secretos y sus revelaciones. Aquí les voy a dar otro versículo, Amós 3:7. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes de revelar sus designios a sus siervos los profetas. ¿Qué podemos decir aquí en esta palabra? Que el profeta Rací, el vidente, provee navegación sobrenatural, dirección y guía a aquellos que están buscando de Dios. Ellos le hablan a la iglesia proféticamente de lo que está a punto de pasar, de lo que va a pasar. Ven y oyen al Señor nuestro Dios cuando una persona viene a su presencia. ¿Y cómo tú puedes obtener eso? Por medio de la presencia de Dios. Cuando tú estás en alabanza y adoración con el Señor y estás pasando ese tiempo con Él, o en la iglesia cuando tú estás alabándolo y adorándolo, también se manifiestan los ángeles, también tú puedes ver al Señor. Hay muchas maneras. Tienen visión de rayos X y visión de ultrasonido. Y cuando una persona viene a su presencia, ellos pueden percibir, ellos pueden ver las cosas en el espíritu y también tienen visión sobrenatural de acuerdo con cada persona. La diferencia de un seer vidente Ra es que el seer y el naví son orador. El profeta habla más, edifica a la iglesia, y el seer puede ver más. Esa es la única distinción entre las dos funciones de un profeta y un seer. La palabra seer, que significa vidente. La dimensión y actividad o ra de un seer vidente significa el ver por sus ojos o el percibir por su mente, porque también tienen la habilidad de interpretar lo que Dios le está enseñando. El profeta tiene la habilidad de avisar y también ser consejero de rey o reyes y proveer la estrategia en los tiempos de guerra. Y esto lo podías ver, por ejemplo, en los tiempos de David. Era un ejemplo ahí, los tiempos de Salomón y ahí en el Viejo Testamento. El profeta tiene visión y sueños para ver el reino espiritual. Hay 4 dimensiones al reino espiritual. En otras palabras, que tú vas más profundo mientras tú tienes la revelación con Dios, mientras tú te metes más con el Señor. En otras palabras, tenemos la previsión profética. Es la habilidad de ver hacia el futuro y ver las cosas antes de que vayan a pasar. Ver las cosas con anterioridad. En otras palabras, tenemos la supervisión profética. Es la habilidad de sobrever y extender el contexto profético, ecosistemas o roles de servicio, funciones o perspectivas. Y por último, también retrospectiva profética, que es la habilidad de ver las cosas que están en el pasado. Y es algo que va más profundo. Todo depende de lo que Dios te quiere dar. En otras palabras. Y aquí vamos a ver otro versículo. Por ejemplo, Salmo 23, versículos 2 al 3. Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicias por amor a su nombre. ¿Qué queremos decir aquí? Que también tenemos a los seers videntes.
son navegacionales, el cual ellos pastorean y son líderes de las ovejas, o sea, de los cristianos, y les enseñan el camino correcto de Dios. Y este es un buen ejemplo aquí, en este versículo. Otro versículo que yo te tengo aquí es 2 de Samuel, versículo 24, capítulo 11 al 12. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino a profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Versículo 12. Ve a decirle David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos, porque ¿qué queremos decir aquí? Porque David había pecado. Dime cuál de ellos quiere que te imponga. Asapa el vidente, también funcionó en la corte del rey David como uno de los que aconsejan al rey. Y aquí te voy a dar otro versículo, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas a David y a Asaf el vidente habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Versículo 2, en otras palabras, que por medio de la alabanza y la adoración Dios se manifiesta, nos da revelación. 2 de Crónicas 29-25. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor, con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad, el vidente del rey. Este es el mandato que Dios dio el Señor por medio de sus profetas. En otras palabras, aquí estamos explicando, Dios nos da la revelación por medio de lo que es un ser vidente y lo que es un profeta vidente. Señor, mi Dios todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Me humillo completamente a ti. No hay nadie como tú. Alabado sea siempre, Papá, Espíritu Santo. La honra y la gloria para ti. Y con esto los veo.